Ya mira, te voy a leer Los Miserables de Víctor Hugo. Primera parte, capítulo primero. Un justo. En 1815, Monseñor Carlos Francisco Bienvenido Miriel era obispo de Digne. Anciano de cerca de 75 años, ocupaba la sede desde 1806. A pesar de que lo que vamos a relatar no afecte al fondo de esta historia, quizá no sea inútil recoger aquí los rumores que circularon acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Verdadero o falso, lo que se dice de los hombres ocupa tanto lugar en su destino y en su vida como lo que hacen. Monseñor Miriel era hijo de un consejero del Parlamento de Aix. Pertenecía, pues, a la nobleza tógada. Afirmábase que su padre, reservándole para que ocupara su sitio por herencia, le casó muy joven, a los 18 o 20 años, según costumbre admitida en las familias dedicadas a la magistratura. Afirmábase que Carlos Miriel, a pesar de este matrimonio, había dado que hablar mucho. Tenía buena presencia, aunque de estatura pequeña. Era elegante, simpático y espiritual. Su juventud la dedicó al mundo y a la galantería. Sobrevino la revolución, precipitáronse los acontecimientos, las familias de la magistratura fueron perseguidas, acosadas y diezmadas, dispersándose. El señor Miriel emigró a Italia en los primeros días de la revolución. Allí murió su esposa de una enfermedad de pecho que hacía largo tiempo la aquejaba. No habían tenido hijos. ¿Qué sucedió luego? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, más espantosos aún para los emigrados, que los veían de lejos con el aumento que les prestaba el terror. Hicieron germinar tal vez en su alma ideas de retiro y de soledad. En medio de las distracciones y de los afectos que ocupaban su vida, fue por ventura súbitamente herido de uno de esos golpes misteriosos y terribles que algunas veces vienen a derribar, hiriéndole en el corazón al hombre a quien las catástrofes públicas no conmoverían si le hiriesen en su existencia o en su hacienda. Nadie hubiera podido decirlo, solo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote. En 1804 desempeñaba el curato de B. Era ya anciano y vivía en un completo retiro. Hacia la época de la coronación de Napoleón, un pequeño asunto de su curato, no se sabe a punto fijo cuál, le llevó a París, y entre otras personas poderosas, cuyo amparo fue a solicitar en favor de sus feligreses, visitó al cardenal Fesch. Un día en que el emperador fue a visitar a su tío, el digno cura, que esperaba en la antesala, se halló al paso de Su Majestad Imperial Napoleón. Napoleón, notando la curiosidad con que aquel anciano le miraba, se volvió y dijo bruscamente: «¿Quién es ese buen hombre que me mira?» «Señor», dijo el señor Miriel, «vos miráis a un hombre bueno, y yo miro a un grande hombre. Cada uno de nosotros puede aprovecharse de lo que mira». En la misma noche el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura, y algún tiempo después el señor Miriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de Digne. ¿Qué había de verdad en el resto de las habladurías que se referían a la primera parte de la vida del señor Miriel? Nadie lo sabía. Pocas familias habían conocido a la de Miriel antes de la Revolución. Él debía sufrir la suerte de todo recién llegado a una población pequeña, donde hay muchas bocas que hablan y pocas cabezas que piensan. Debía sufrirla, aunque fuera obispo, y precisamente porque era obispo. Por lo demás, las habladurías en que se mezclaba su nombre no eran más que ruido, frases, palabras, menos aún que palabras, palabrerías, como se dice en el enérgico idioma del mediodía.
Sea como quiera, a los 9 años de episcopado y de residencia en Digne, todas estas murmuraciones habían caído en el olvido. Nadie hubiera osado hablar de ellas, nadie se hubiera atrevido a recordarlas. Había llegado a Digne acompañado de una solterona, la señorita Baptistina, que era su hermana y contaba 10 años menos que él. Su única servidumbre era una criada de la misma edad que la señorita Baptistina, la señora Magloire, la cual, después de haber sido el ama del señor cura, tomaba ahora el doble título de doncella de la señorita y ama de llaves de su ilustrísima. Baptistina era de corta estatura, de rostro pálido, bondadosa, realizaba el ideal de lo que expresa la palabra respetable. Nunca había sido bella. Su vida, que fue una serie no interrumpida de buenas obras, había acabado por extender sobre su persona una especie de blancura y de claridad y, al envejecer, había adquirido lo que se podría llamar la belleza de la bondad. Magloire era una viejecilla blanca, gorda, hacendosa, siempre afanada y siempre sofocada, primero por su actividad, luego a causa de su asma. A su llegada, instalaron al señor Myriel en su palacio episcopal, con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales, que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. El alcalde y el presidente le hicieron la primera visita, y él hizo la primera al general y al prefecto. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía su obispo.